siempre. ¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Dios lo bendiga. En esta mañana el mensaje lo he titulado Una oración modelo. Vamos a estar hablando de Colosenses capítulo 1 versos 9 al 11. Si hay alguien nuevo en esta mañana, estamos haciendo un viaje por el libro, la carta de Pablo a la iglesia en Colosas, a los colosenses. Hoy vamos a los versos 9 al 11. En esta mañana, como les dije, veremos los versos 9 al 11 y esta mañana tenemos otra oración. Semana pasada una oración de agradecimiento. Esta semana una oración distinta, es una oración de petición, es una petición. Cuando nosotros oramos hay dos componentes básicos, ¿de acuerdo? Nosotros podemos pedir, nosotros podemos dar gracias. Realmente lo ideal es que hagamos las dos cosas y el orden de hecho es importante, es importante. Si ustedes se dan cuenta, Pablo inicia agradeciendo y posteriormente pide. La segunda oración es su petición. El orden es importante, hermanos, porque como nosotros dijimos la semana pasada, algo que distinguía al apóstol Pablo es que reconocía en todas las facetas de su vida las bondades del Señor. Él siempre estaba agradecido, independientemente de las dificultades, independientemente de las circunstancias que él estuviese atravesando. El punto de partida al dirigirse al Señor es el agradecimiento y yo creo que esa es una primera lección que aprendemos hoy. Es un hábito que podemos y yo creo que debemos imitar. Agradecimiento siempre. O sea que nuestro patrón de oración, qué bueno venir siempre al Señor agradeciendo y posteriormente presentando nuestras peticiones. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, es que nosotros no debemos molestar al Señor. El Señor está muy ocupado con otras cosas. No es bíblico, hermanos. En ningún lado dice que nosotros no debemos molestar al Señor, en ningún lado dice que el Señor se molesta si nosotros oramos, en ningún lado lo dice. Al contrario, podemos decir, creo yo, que sin temor a equivocarnos, que al Señor le agradan nuestras oraciones, le agrada que nosotros vengamos a Él, le agrada que nosotros lo tengamos en cuenta absolutamente para todo, o sea que no se preocupe por molestar al Señor, que al Señor no le molesta que usted venga a Él. El pasaje del domingo anterior y el texto de hoy son un ejemplo, nuevamente, de una oración de agradecimiento y petición. Pablo, como les dije, agradece al comienzo, pero ahora va a presentar su petición. Vamos a leer en el texto, Colosenses 1, versos 9 al 11, dice la palabra de Dios. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Esa es la Nueva Biblia de las Américas, hermanos, y vamos a iniciar hablando del verso 9, lo voy a volver a leer. Por esta razón también nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pablo y Timoteo. Por esta razón nosotros, desde el día que ¿supimos qué? El buen reporte. Desde el día que escuchamos este buen reporte, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo, ¿qué pido? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. De su voluntad habla de la voluntad de Dios, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Desde el día que escuchamos este buen reporte, nosotros no cesamos de orar por ustedes. Las oraciones de Pablo y Timoteo por los colosenses se volvieron más frecuentes cuando ellos escucharon el buen reporte. Vino Epafras, les dijo estas buenas noticias y Pablo y Timoteo ya oraban, porque ya lo vimos la semana anterior o la pasada, pero ahora oraba más Pablo y Timoteo por esta familia de creyentes. Es importante aclarar, y esto es muy importante, que Pablo muy probablemente no conocía a estas personas. O sea, Pablo no conocía, lo más seguro es que no conocía a los creyentes en Colosas, pero aun cuando no los conocía, fíjese cómo él se gozaba de conocer la firmeza de esta iglesia, la firmeza de su fe, y eso dice mucho del amor de Pablo hacia la iglesia. Yo no sé,
hermanos, pero a mí siempre me ha llamado la atención que Pablo pueda profesar tanto amor por gente que no conoce. Gente que no conoce. O sea, no es que eran amigos de Pablo, que estaban, relacionados de una manera personal. De hecho, no tenía una relación personal con ellos, no la tenía, pero los amaba y anhelaba verlos. Y no solamente esto sucede en Colosas, les voy a leer cómo sentía Pablo, qué sentía Pablo con respecto a la iglesia en Roma, a quienes tampoco conocía. Les dice, Romanos 1, 9 al 10, dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar, nuevamente, hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Y oigan la siguiente palabra: implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. ¿Notan la pasión de Pablo por estas personas? Él los recuerda, dice, sin cesar en sus oraciones, e implora. Esa es una palabra muy fuerte. Una cosa es decir, yo pido, otra cosa es decir, yo imploro. Cuando uno habla de implorar, eso tiene una connotación muy diferente. ¿De acuerdo? Y Pablo imploraba que si era la voluntad de Dios, él pudiese ir a conocer a los romanos, personas que todavía no conocían. Es un amor muy especial. Y la razón que motiva ese anhelo que él tiene, simple y llanamente se llama Jesucristo. Jesucristo es el vínculo de unión. Los creyentes de Roma, así como los de Colosas, podían, escuche, ser desconocidos a nivel personal, pero eran hermanos a nivel espiritual. Desconocidos a nivel personal, pero hermanos a nivel espiritual. Esa es la hermandad que nosotros debemos mostrar como creyentes. Nuestro vínculo es Cristo. Cristo es quien nos une a nosotros. Y lo dije la semana anterior y lo repito hoy, que sea ese amor el vínculo en esta iglesia. Eso es lo que va a hacer que esta iglesia sea una iglesia cada vez más fuerte. El amor entre nosotros. ¿Sí? Y aquí paro un momento, algo que no está aquí. Hermanos, ustedes conocen a Tomás Sánchez, él toca la guitarra aquí con nosotros. Su padre falleció hace 2 días. Por favor, oremos por él cuando tenga un tiempo, y hoy al final vamos a orar por él, pero ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Orar los unos por los otros, animarnos los unos a los otros, motivarnos los unos a los otros. Si nosotros hacemos eso, vamos a estar dentro del propósito de Dios para la iglesia. Volvemos al verso. Pablo presenta una petición. Ya dio gracias y ahora se dispone a pedir algo con respecto a los creyentes. ¿Qué es lo que pide? Está en el texto, dice: pido que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Yo les puedo asegurar algo: los creyentes en Colosas seguro tenían necesidades distintas, diferentes necesidades como todo el mundo, ¿de acuerdo? Yo le aseguro que usted aquí hay algunas personas, muchas personas tienen necesidades de diferentes índoles. Todos tenemos algún tipo de necesidad. Y la iglesia en Colosas no era la excepción. Gente que tenía diferentes necesidades. Ahora bien, es interesante que Pablo hubiese podido decir algo como: Señor, te pido que restaures la salud de este hermano, de esta hermana. Señor, te pido que proveas un trabajo para aquellos que no lo tienen, etcétera. ¿Estaría mal pedir esas cosas? No, no creo. No está mal. Pero no es lo que él hace. No lo hace. Por lo menos no aquí. Vemos que el enfoque de la oración del apóstol Pablo es un enfoque diferente, es un enfoque que tiene un carácter puramente espiritual. Y eso es una constante. Son poquitas las oraciones en las cuales uno escucha de Pablo cuestiones físicas, como por ejemplo, puede ser, si es que el aguijón en la carne, que ya hablamos de eso, si era físico, bueno, esa sería una ocasión en la que Pablo pidió porque el Señor le quitara una aflicción física, que yo no creo que era física, ya hablamos de eso. Pero aparte de eso, hermanos, casi siempre, o sea, las oraciones que vemos en las epístolas de Pablo tienen un carácter espiritual. El apóstol pide al Señor aquí que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos del conocimiento. Esa palabra llenos en el griego es la palabra plero, que tiene la connotación de estar completamente controlados. Esto es importante. De pronto uno escucha llenos y aun cuando sí tiene la connotación de estar lleno a rebosar, tiene también la connotación de estar controlado. Y es importante, quiero que usted mantenga eso en su cabeza. Cuando estamos hablando aquí de llenos, piense en la idea de que la persona está controlada completamente. ¿Qué pedía Pablo? Que
los colosenses estuviesen controlados por el conocimiento de la voluntad de Dios, o dicho de otra manera, que fuesen saturados de ese conocimiento. Ahora, la palabra conocimiento es el griego epignosis, que significa un conocimiento profundo. No simplemente un conocimiento, pero un conocimiento profundo. Y esa es la petición, en palabras más simples, que los creyentes sean controlados por un conocimiento robusto de la voluntad del Señor. Ahora bien, ese conocimiento es accesible solamente, lo que sigue en el verso, por medio de la sabiduría espiritual. ¿Qué dice el texto? Pedimos que sean llenos de ese conocimiento de su voluntad, pero luego dice, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Hay una escritura alterna que puede ayudarnos a comprender esto, es primera de Corintios 2:14. Escuche lo que dice Pablo, esta es muy conocida. Dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y dice, no las puede entender. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Dice, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. O sea, que esa llenura del conocimiento de la voluntad de Dios, esa llenura que controla nuestra vida, la recibimos a través del accionar del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios nosotros no podemos entender estas cosas. Escuche, es el Espíritu Santo del Señor quien nos convence que las Escrituras son la palabra de Dios. No importa el argumento que usted tenga humano, no importa qué tan bien usted maneje la palabra del Señor, no importa qué tan bueno sea un sermón, si el Espíritu Santo no convence a la persona de la veracidad de la palabra de Dios, no hay nada, no hay nada. El Espíritu Santo nos ilumina, y ese es el término teológico, iluminación. La iluminación es que el Espíritu Santo nos ilumina la mente para comprender las verdades de la palabra del Señor. Ahora bien, estamos hablando de la voluntad, ¿de acuerdo? ¿Dónde conocemos, dónde se revela la voluntad de Dios? Aquí. Queremos estar llenos de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios, tenemos que ir a la Biblia. No hay otro lugar para conocer la voluntad de Dios. Es en la Biblia, en la palabra del Señor, donde Él ha revelado su voluntad de manera clara. O sea que lo que para el hombre natural es incomprensible, no lo puede entender, el creyente lo discierne haciendo uso de esa sabiduría que da el Espíritu. La sabiduría espiritual es la sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Y esa es la sabiduría de la cual habla el texto hoy. Ustedes saben que la palabra del Señor enseña que su cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? Si usted pregunta, ¿dónde está el Espíritu Santo? La respuesta es, está en usted, está en mí, no me lo inventé. Pablo lo dice en 1 Corintios 6:19. Es el Espíritu Santo morando en nosotros quien nos capacita para comprender la palabra del Señor, y es esa la sabiduría espiritual, la comprensión espiritual de la cual habla nuestro texto. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Vamos al verso 10. En el verso 10 vemos los resultados, ¿sí? Verso 9 es la petición y el requisito, ¿no? Hay una petición, pero también hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Que haya sabiduría y comprensión espiritual. Ahora, el verso 10 habla de los resultados que se producen cuando nosotros somos controlados por el conocimiento de la voluntad de Dios. Y de manera general podemos decir, cuando somos controlados por la palabra de Dios, para que no nos pongamos no se complique. Simplemente estamos hablando de ser saturados de la palabra de Dios, donde vemos la voluntad, ser controlados por la palabra del Señor. ¿Qué dice nuestro verso 10? Dice, para que anden como es digno del Señor, ¿sí? O sea, pido que sean llenos de esta sabiduría de la voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, que lo primero que vemos es que cuando nosotros somos controlados por la palabra de Dios, cuando nosotros estamos saturados por el conocimiento de su voluntad, podemos, escuche, caminar de una manera agradable a Dios. Y tiene sentido, ¿de acuerdo? O sea, tiene sentido que si es en la palabra de Dios donde nosotros conocemos su voluntad, conocemos lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿de acuerdo? Si nosotros conocemos eso, entonces podemos caminar según su voluntad, si no, no.
Una persona que no está expuesta a la palabra de Dios no puede caminar conforme a la voluntad de Dios porque no tiene ninguna referencia. Y esto tampoco está en las notas, pero la referencia de Dios no puede ser una referencia nuestra humana que a nosotros se nos vino a la cabeza. La referencia es lo que Dios dice con respecto a Él mismo, su revelación de quién es Él. Entonces, es imperativo, hermanos, es imperativo que nosotros podamos estar saturados de este conocimiento y el primer resultado es una vida de santidad. ¿Qué significa una vida de santidad? Implica una vida de obediencia. Ya hemos hablado otras veces, no es una vida perfecta, ¿sí? No estamos hablando de perfección, aquí no seremos perfectos, entendamos eso. Seguiremos cometiendo errores, seguiremos fallando, pero la dirección de nuestra vida ha de ser una vida de santidad. Y esa obediencia, de hecho, es un sello, y esto es importantísimo, un sello del verdadero creyente. El verso habla de andar como es digno del Señor, escuche, haciendo en todo lo que le agrada. En todo lo que le agrada. Esta obediencia es motivada simplemente, o no es motivada simplemente por la obligación. No es lo mismo decir, yo obedezco porque me toca obedecer, a decir, yo obedezco porque lo amo. Yo obedezco por todo lo que has hecho por mí, Señor. Por eso obedezco. Porque quiero rendir mi corazón a ti por quien tú eres, no porque me toca, porque si no obedezco entonces me regañan. Es distinto, es una actitud diferente del corazón. ¿De acuerdo? Pablo le recuerda a la iglesia en Colosas y nos recuerda a nosotros que cuando la palabra de Dios controla nuestra vida, nosotros recibimos la capacidad y también el deseo, el anhelo de vivir en obediencia al Señor. Genera el deseo de ser obedientes. Y parte de ese deseo tiene que ver cuando nosotros pecamos. Yo espero, hermano, que cuando usted peque, porque todavía pecamos, le sepa mal pecar. Yo espero que eso sea así. Cuando fallamos, cuando le fallamos al Señor, es feo. Es feo. Esta misma mañana, yo estaba con muchas cosas, esta ha sido una semana de muchas cosas, estaba apurado, estaba corriendo. Entró mi niña chiquita al cuarto, me tumbó el saco y me puse bravo con ella. Después le dije, perdóname. ¿Sí? Son detalles, hermanos. O sea, nosotros pecamos a toda hora, de todas formas. Eso es una falta. ¿Sí? Entonces es buscar la forma y el deseo. El Señor nos da la capacidad y el anhelo de complacer a nuestro Dios. Y les recuerdo que la obediencia es en realidad un acto de amor. Usted ama al Señor, obedece. ¿No lo dijo el Señor Jesús? Quien me ama, obedece mis mandamientos. Lo dijo en Juan 14:15. O sea, el amor es la motivación correcta, hermanos. El amor es la motivación correcta de la obediencia. Es el amor al Señor. Si me amas, me obedeces. Quien dice que le ama pero no le obedece, hermanos, palabras huecas. La obediencia es importante. Ahora bien, al estar saturados de su palabra, al estar controlados de su palabra, recibimos progresivamente una capacidad para obedecerle más y mejor, ¿de acuerdo? Entre más conocemos este mensaje, entre más nos acercamos al Señor, nosotros vamos a desear más obedecerle. Deseamos más caminar conforme a su voluntad y nos sabe cada vez más feo cuando no lo hacemos. Es básicamente esa la idea. Tiene que ver con lo que en teología se llama la santificación. ¿Cuál es la santificación? El hecho de que el verdadero creyente es cambiado progresivamente, hermanos. O sea, si nosotros no vemos un cambio en nuestra vida, de verdad, se los digo, de corazón, hay que tener los ojos abiertos. Porque si nosotros no vemos un cambio en nuestra vida, hay buenas razones para preguntarse entonces, ¿será que sí de verdad el Espíritu Santo de Dios vive en mí? Yo sé que es un poco duro, pero es la verdad. Y mi deseo es que todos nosotros aquí estemos experimentando una transformación progresiva. ¿Cómo usted lo ve? Si usted es hoy la misma persona que era hace 5 años, hay que tener cuidado. Y si es así, hay que orar. Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame según tu perfecta voluntad. Ahora bien, la realidad es que si una persona es un creyente genuino, jamás será la misma persona hoy que hace 5 o 10 años. Jamás. Porque el Espíritu Santo trabaja, Él obra, Él opera. Ahora bien, siguiendo con respecto a la obediencia. ¿Quién es el ejemplo perfecto de obediencia? Díganme.
Jesucristo. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de obediencia. Escucha lo que dice Filipenses 2:8. Dice que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte, hermanos. Usted quiere un ejemplo, lo tiene en su Salvador, en mi Salvador. La obediencia del Señor Jesucristo a la voluntad del Padre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, escuche, reflejamos el carácter de Cristo. Cuando usted y yo obedecemos al Señor, reflejamos el carácter de Cristo porque Cristo obedeció. Y obedeció algo que yo tengo la convicción que en su humanidad Él no quería hacer. Si no, no hubiese sido difícil. Si no, no hubiese sudado sangre. Y si no, no le hubiese pedido al Padre, Padre, si hay otra forma, pasa de mí esta copa. ¿De acuerdo? Pero Él lo hizo, Él obedeció. Ahora bien, un segundo resultado de estar controlados por la palabra de Dios es que producimos fruto, está en el texto. Al caminar en obediencia a la palabra de Dios, haciendo lo que al Señor le agrada, nuestra vida se convierte en una vida fructífera para la gloria de Dios. En el contexto del verso, Pablo, ¿qué pide? Pide que los colosenses caminen como es digno de Dios, dice, dando fruto en toda buena obra. ¿De acuerdo? Dando fruto en toda buena obra. Nosotros de manera general cuando hablamos de fruto, ¿qué podemos decir? El fruto es el producto de nuestra vida. ¿Sí? Ese es el fruto. El fruto es el producto de nuestra vida. ¿Qué sale de nosotros? Le digo esto, todos producimos algún tipo de fruto. Hay buen fruto, hay mal fruto, todo el mundo produce algún tipo de fruto. No existe alguien que no produzca ningún fruto. Cualquier cosa que nosotros hagamos en contravía de la voluntad del Señor es mal fruto. ¿Sí? Tiene sentido. Ir en contra de la voluntad del Señor produce un mal fruto. Ahora, lo opuesto es verdad. Todo lo que hacemos conforme a la voluntad de Dios produce un buen fruto. Y es por eso que el conocimiento profundo de la voluntad de Dios es importantísimo en nuestra vida. ¿Usted quiere saber qué es lo más importante para su vida? ¿Lo más importante para mi vida? El conocimiento de la palabra de Dios. Porque a través de ese conocimiento caminamos como es digno de Él y damos buen fruto. Le voy a decir algo que tampoco está ahí, pero una persona que no da fruto para la gloria del Señor, al final del día, es una vida desperdiciada. Es una vida desperdiciada. Eso es lo que es. Ahorita vamos a leer un poquito lo que dice el Señor Jesús con respecto a las personas que no dan fruto. Pero mire, el buen fruto en la vida del creyente es un elemento necesario para validar su condición espiritual. Lo voy a decir otra vez. El buen fruto es un elemento necesario para validar su real condición espiritual. Venir a la iglesia todos los domingos es bueno, pero no dice absolutamente nada de su condición espiritual. Nada. Cantar canciones todos los domingos es bueno, no dice nada de su condición espiritual, no lo podemos ver, o sea, el Señor conoce su corazón, ¿sí? El buen fruto, el producto de su vida, sus motivaciones, lo que hay dentro de su corazón, lo que solamente el Señor ve, esas cosas hablan de nuestra verdadera condición espiritual. Yo no creo, hermanos, que un creyente genuino pueda no producir fruto. Yo no creo que eso exista. Obviamente usted dirá, bueno, pero ¿qué pasó con el ladrón que se arrepintió? Bueno, claro, no tuvo tiempo de producir fruto. Si a ese ladrón lo bajan de la cruz y era un creyente genuino, bueno, ese ladrón hubiese mostrado algo, ¿de acuerdo? El creyente genuino produce algún tipo de buen fruto, es cierto. ¿Por qué? Porque el buen fruto es la manifestación externa de un cambio interno. Eso es el buen fruto. Eso es el buen fruto. El buen fruto es que cuando Dios toma un corazón de piedra, según palabras del profeta Ezequiel, lo arranca, lo quita y pone un corazón de carne, todo cambia. Ahora hay una motivación, ahora hay un corazón vivo. ¿De acuerdo? Y el corazón vivo produce buen fruto. El punto es, debe haber una evidencia externa, hermanos. Debe existir una evidencia externa de lo que el Señor ha hecho adentro de nosotros. Escuche estas palabras, son maravillosas. Yo las cito con alguna frecuencia porque
son muy hermosas. Dice el Señor Jesús en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Luego, ¿cuál es la idea del pasaje? Que debemos permanecer en Cristo para poder dar buen fruto. El verdadero creyente permanece, lo hablamos la semana pasada, la verdadera fe permanece. El verdadero creyente nunca deja de creer, nunca deja de creer. Podrá pasar por momentos más difíciles que otros, sí, pero nunca deja de creer. El verdadero creyente nunca llega a la conclusión, Cristo no es el Señor, jamás, jamás. Ahora mire oiga estas palabras del mismo Juan 15, el verso 6. El que no permanece en mí, estas son palabras del Señor Jesús, el que no permanece en mí, escuche, es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, escuche, se arrojan al fuego y se queman. Esa no es la forma de describir a un cristiano. El cristiano no se quema. El cristiano no va al fuego. Él no está describiendo creyentes, por eso les estoy diciendo, todo cristiano da algún tipo de buen fruto. Todo cristiano. Algunos más que otros, sí, pero todo cristiano tiene que mostrar algo de lo que hay dentro de su corazón. Todo. Amén, pastor, gracias. Escuche, el buen fruto es el sello que confirma nuestra posición como creyentes en el Señor Jesús. El buen fruto es importante, es muy importante. Ahora, vamos a hacer la conexión con nuestro texto de estudio en Colosenses. La llenura del conocimiento de la voluntad de Dios, el control absoluto de la palabra de Dios sobre nuestra vida, genera una conducta que es agradable a Dios, una vida de santidad que incluye el producir buen fruto para el Señor. Y aquí debemos hacer una aclaración muy importante. Escuche, importante, las obras, el buen fruto de nuestra vida son una manifestación, por favor escuche, una manifestación de nuestra salvación, no un medio para obtener la salvación. Importante hacer esa aclaración porque no quiero que después alguien diga, no, es que yo estoy enseñando que la salvación es por obras. No. La idea es esta, producimos buen fruto porque somos salvos, no para ser salvos. Producimos buen fruto porque hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso producimos buen fruto. Me encanta el amén. Eso me anima más. Un texto que habla sobre las obras del creyente es Efesios 2:10. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer, ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, escuche, el buen fruto es inseparable de la vida del creyente, inseparable. Hemos sido creados para producir buen fruto a través de buenas obras, y esto es interesante, que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La gloria es toda de Él. Uno puede pensar, no, si yo hago buenas obras, es que como soy yo. Las buenas obras nuestras las preparó el Señor desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo anduviésemos en ellas. La gloria de nuestras buenas obras se la lleva Él. En esencia, la oración de Pablo es que los colosenses sean llenos, sean saturados de la palabra de Dios para que entonces puedan realizar esas buenas obras que el Señor de antemano dispuso que hicieran. Ahora bien, la oración de Pablo en nuestro texto de estudio es que la iglesia conozca profundamente la voluntad de Dios para que entonces pueda seguirla. Y al seguirla, el creyente camina en santidad, 1, y número 2, produce buen fruto. Hay un tercer aspecto que está en el verso 10. Dice, estar controlados por la palabra de Dios no solamente nos ayuda a caminar en santidad, 1, a dar buen fruto, 2, pero también produce crecimiento espiritual. Lo leo. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra, y escuche, y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí puede haber a primera vista como una contradicción, algo un poco raro, ¿no? Porque empieza hablando del conocimiento de la voluntad de Dios, y entonces que para tener conocimiento de la voluntad de Dios, entonces luego se crece en el conocimiento de Dios. Y sí hay una distinción y se las voy a compartir.
Trate de seguirme. El conocimiento de la voluntad de Dios produce santidad, lo acabamos de hablar. Y esa santidad nos lleva a una vida más profunda, una intimidad más profunda con el Señor. Y tiene sentido. En la medida en que nosotros crecemos en el conocimiento de la voluntad, nosotros empezamos a buscar más de Dios. Empezamos a reconocer nuestra necesidad de Dios. Y eso nos lleva a buscar y buscar más de Él, a crecer en esa intimidad. Y a medida que crecemos en esa santidad y en esa intimidad con el Señor, ¿qué pasa? Consecuencia, experimentamos un crecimiento espiritual. Experimentamos un crecimiento espiritual. El estar saturados de las verdades de las palabras de Dios, de la palabra de Dios, nos lleva a nuevas alturas en nuestra vida espiritual. Y esas alturas, nuevas alturas, tienen implicaciones no solamente en nuestra relación con Dios, hermanos, sino en nuestra relación con los demás. Importante eso. Hay gente que dice, no, yo amo a Dios, pero detestan a la gente. O sea, esa idea de amar a Dios y odiar a la gente no van de la mano. El que ama a Dios, ama al prójimo. Es así de simple. Van juntas. Y es importante que entendamos eso. Adicional a eso, la persona que está saturada de la palabra del Señor, escuche, responde de una manera diferente a las distintas circunstancias de la vida. Ustedes seguramente todos han experimentado. Bueno, tenemos un ejemplo perfecto aquí en la congregación. Sé que hay más, pero voy a citar uno, Fernando. Fernando estuvo muy enfermo, ¿cierto? Fernando estuvo muy enfermo. Pero cuando uno hablaba con María Elena, o sea, no digo que no estuviese preocupada, pero había una paz en María Elena. O sea, yo me quiero imaginar, quiero pensar y creo pensar que si eso le hubiese pasado a María Elena antes de que ella conociera al Señor, seguramente se vuelve loca o reacciona de una manera diferente. Pero había en ella cierta serenidad, cierta paz. Jenny, que está aquí en esta mañana, perdió a su padre hace unas semanas. Sí, había tristeza, sí, había lágrimas, pero había una serenidad. Allá no había nadie y pegando, no, eso que uno lo ve en ciertos lugares, no, era una celebración de la vida. Una hermana que también falleció hace unos meses, la hermana Aurora, una persona muy especial, aquí estuvimos en su servicio funeral, lo mismo, celebración de la vida. La persona que conoce de Cristo tiene una esperanza y actúa de una manera diferente ante las dificultades, es así de simple. No es que no nos preocupemos, no es que no nos toque, digamos que a veces nos sintamos que qué va a pasar y que tengamos cierta incertidumbre, pero tenemos esa paz, ¿de acuerdo? Esa paz que sobrepasa el entendimiento, y cuando no la tenemos en el momento, oramos y el Señor nos la da. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ha habido veces en las cuales yo me encuentro en alguna situación difícil y sí, soy un ser humano, me preocupo, me puedo angustiar, pero les prometo, mire, cuando eso me pasa, yo lo primero que hago es orar. Y casi que puedo decir que es así, instantáneo, que se me va la preocupación. El problema sigue ahí, pero la preocupación se va. El Señor nos da eso, esa serenidad, o sea que es parte del crecimiento espiritual. La persona madura espiritualmente actúa diferente, hermanos. No es que no tenga problemas, actúa diferente. Y ese crecimiento es producto de nuestra relación con el Señor a través de su palabra. Llegamos al verso 11. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Esto es parte de la misma oración, de esa misma súplica de Pablo con respecto a la iglesia en Colosas. Pablo pide que los creyentes sean fortalecidos en el poder de Dios, para obtener perseverancia y paciencia. Hermanos, la vida cristiana requiere de perseverancia y paciencia. Aquí tenemos personas que de pronto son relativamente jóvenes en la fe, seguramente, pero aquí también tenemos personas que llevan muchos años caminando con el Señor Jesucristo. El pastor Diego, por ejemplo. ¿Cuántos años, pastor Diego? 60 años. Aquí tenemos una persona que lleva 60 años caminando con el Señor Jesús.
Entonces, la pregunta que hay que hacerle al pastor Diego es, Pastor Diego, desde el día que usted conoció a Cristo, su vida se volvió un lecho de rosas, nunca tuvo un problema. Usted conoció a Cristo y cuando salió de la iglesia tenía un carro último modelo del año y llegó a su casa y le habían cambiado la casa y ahora resulta que tenía una mansión. Y el pastor Diego nunca se enferma, hermanos. No. Él nunca se enferma. Él no ha venido por 3 semanas o 4 semanas, no porque estuviera enfermo, sino porque es que estaba con cierta pereza. Pero no es que él nunca se enferma, es un hombre de hierro. ¿Es así? Jamás. ¿Por qué jamás? Porque la vida cristiana, hermanos, requiere de perseverancia y paciencia. Ahora bien, usted dirá, sí, pero todo el mundo tiene problemas. Y yo digo, de acuerdo, todo el mundo tiene problemas. Pero escuche, hay algo que usted y yo tenemos como cristianos que las personas que no conocen del Señor no tienen. Otro tipo de problemas que son difíciles. Se lo voy a leer. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa lucha del creyente requiere perseverancia, esa lucha del creyente requiere el Espíritu Santo, porque usted y yo tenemos guerra espiritual. Usted de pronto no es o no la ha percibido. De pronto sí, de pronto no. No significa que no esté. Su lucha y la mía no es contra sangre y carne. ¿Qué significa eso? Su problema no son problemas de este mundo, mi hermano. Eso lo afligen a usted también, tranquilo. Usted tiene más problemas que los demás. Usted tiene luchas que los demás no tienen. O sea, que ese cuento de que el que es cristiano entonces se le arregló la vida y venga para acá todo perfecto, olvídese de eso, eso es una mentira. Eso es una mentira. El día que uno conoce a Jesucristo, esto se vuelve una realidad en la vida de uno. A partir de ese instante, su lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de bondad, no, de maldad, que habitan en las regiones celestes. Entonces se lo digo, ¿por qué? Porque Pablo pide que esta iglesia sea fortalecida con todo el poder según oiga esas palabras, la potencia de su gloria. Necesitamos la potencia del Señor, hermanos, para enfrentar esto. Necesitamos la potencia, yo aplaudo porque es la palabra de Dios, no soy yo. La potencia del Señor para enfrentar estas cosas. Y eso es lo que Pablo pide. Pablo sabía que la vida de los colosenses no iba a ser una vida fácil, como no había sido fácil la de él. Entonces pide que conozcan del Señor, que den buen fruto, que anden de una manera digna y que sean fortalecidos porque lo van a necesitar. Pablo sabía que la iglesia iba a necesitar esa fortaleza y usted la necesita y yo la necesito. Yo le voy a decir una cosa, no está tampoco en las notas, pero cada vez que yo voy a subir acá, yo le ruego al Señor que sea su fortaleza en mí. A mí no me interesa mi fuerza, no me interesa, no me sirve. Lo único que le pido es tu espíritu hablando a través de tu palabra, bajando en los corazones de la gente. Esa era mi oración esta mañana. Como nunca regresa vacía, jamás regresa vacía, entonces esa es la oración. Señor, que tu palabra haga lo que tú quieres que haga. Necesitamos del poder del Señor, hermanos. Sin el poder del Señor estamos fritos. ¿Sí o no, Leo? Fritos. A Leo le encanta fritos. Ahora bien, Pablo habla de pelear la buena batalla de la fe, hermanos. Usted ha escuchado eso, ¿cierto? O sea, Pablo ¿cuándo habló de que esto era fácil? Pablo habla de pelear la buena batalla de la fe. Pablo habla de correr la carrera. Nada de eso es fácil. Pelear la buena batalla, esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una batalla. Lo bueno es que ya está ganada. Eso es lo bueno, pero tenemos que pelearla. Ya está ganada, pero tenemos que pelearla. Y no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. En el contexto de la iglesia, sabemos que la iglesia primitiva, sabemos que los creyentes padecían gran persecución, hermanos, muchas personas. Escuche, yo se los he dicho, pero es que estamos viviendo 2000 años después en un país donde, o sea, es una bendición este país, hermanos, pero también nos hemos vuelto demasiado cómodos y se nos olvida la verdad. Detrás de este libro hay mucha sangre.
Mucha gente ha muerto por este mensaje. No solamente Cristo y los apóstoles, pero a través de la historia de la iglesia, hasta nuestro día, mucha gente ha muerto por este mensaje. Y nosotros a veces venimos aquí o decimos, no vengo porque me queda 25 minutos. Uy. Esa es una de las cosas que yo quiero que nosotros como iglesia pensemos, hermanos. Hay gente que murió por esto. Hay gente que prefería que la traspasaran antes que negar su fe en Cristo, y a veces nosotros decimos, no, pero es que el pastor habla muy duro. Ay, hermanos, no, yo lo digo en serio, de verdad, que el Señor nos ayude. Estamos viviendo tiempos importantes. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? O sea, con respecto a los tiempos, voy a hablar brevemente. Mire, la semana pasada yo les comenté acerca de lo que está pasando en Canadá, ¿se acuerdan? Ok. Esa ley que fue aprobada tiene, como les dije, potencialmente la capacidad para criminalizar la defensa de lo que Dios habla, la defensa de lo que Dios ha dispuesto con respecto a la sexualidad, a la identidad de género, a la familia. ¿Sí? Es cierto, ustedes dirán, pero nosotros no hemos llegado allá. Ok, todavía no hemos llegado allá. Pero no es loco pensar que muchas de estas libertades y derechos que nosotros tenemos hoy los vamos a tener siempre. No está en las notas. ¿Qué pasa? ¿Cuántas personas vendrían aquí si el día de mañana la iglesia es perseguida? Si el día de mañana tenemos visitantes del condado para ver qué es lo que el pastor está hablando. Y si el pastor habla lo que no es, de pronto se lo llevan. ¿Cómo vamos a reaccionar? Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos como iglesia, hermanos. Tenemos que prepararnos porque los tiempos que vivimos son tiempos especiales. Están pasando cosas en el mundo y yo le voy a decir una cosa, ya casi termino. Escuche, por favor, escuche esto. La iglesia, la iglesia no es este edificio, usted y yo somos la iglesia. La iglesia es la única oposición que el reino de las tinieblas tiene en esta tierra. La única, no hay más. No hay más, hermanos. Como portadora de la verdad, la iglesia es una piedra de tropiezo para que Satanás pueda terminar de infiltrar todas las instancias de nuestra sociedad. La iglesia, usted y yo. Nosotros debemos mantenernos firmes y debemos perseverar sin importar las consecuencias, pero para ello requerimos lo mismo que Pablo pidió, el poder de Dios actuando en nosotros. Sin el poder de Dios no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Nosotros necesitamos de ese mismo poder, necesitamos ser fortalecidos con ese poder según la potencia de la gloria de Dios. Yo se los dije la semana pasada y se los voy a repetir, hermanos. Yo espero no volverme repetitivo, pero esto quiero repetirlo. No estamos aquí para jugar a la iglesia. No estamos aquí para eso. No vamos a jugar a la iglesia. No lo vamos a hacer. El Señor solamente conoce con certeza los tiempos en que sucederán los acontecimientos que Él en su soberanía ha establecido para el mundo. Ahora bien, yo no soy Walter Mercado, ya se los he dicho otras veces. Yo no conozco los tiempos, pero una cosa les puedo decir con seguridad: el mundo no va a mejorar. Usted dirá, ay, pero ¿por qué tan negativo? La Biblia no dice que el mundo va a mejorar. Mejoran algunas cosas. Sí, mejores carros, de acuerdo, mejor tecnología, de acuerdo. ¿Sí? ¿Llegaremos a Marte? Yo creo que sí. Moralmente, el mundo no va a mejorar. Y lo que viene para este mundo es lo que el Señor ha escrito. Y no es bonito. Nosotros tenemos que estar preparados. Es mi convicción que no estaremos en la peor parte, pero tenemos que estar preparados para lo que está pasando y para lo que viene. No es tiempo de jugar. No es tiempo de jugar. No es tiempo de jugar. Fernando lo dijo un día que él se subió aquí después de su experiencia. Dijo básicamente eso. No es tiempo de jugar. No vengamos a la iglesia a jugar. Son tiempos importantes. Esto es un arma. ¿Ok? Olvídese de la tarjetica. Esto es un arma.
Y mi deseo es que usted utilice esta arma y deje que el Señor haga el resto. Listos, mis hermanos, ya vamos a acabar. Final del verso 11, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, y dice, con gozo, con gozo. Cuando uno habla de perseverancia, cuando uno habla de dificultades, lo último que se le viene a la mente es la palabra gozo. Lo último. Pero Hechos 5:41, escuche, los apóstoles les habían dado duro porque predicaban el evangelio. Dice Hechos 5:41, ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El gozo no es ausencia de problemas. El gozo es llenura de Dios. No importa lo que pase, el Señor nos da la gracia para perseverar, pero no solamente para perseverar, pero para perseverar con gozo, con gozo. Ellos salieron gozosos a pesar de haber sido flagelados, porque era un privilegio para ellos sufrir por causa de Cristo. Terminamos haciendo un llamado a considerar la naturaleza de la oración. Dijimos al inicio, es una oración puramente espiritual que busca resultados espirituales. Busca que las personas seamos llenas del conocimiento del Señor, que mostremos sabiduría espiritual, que vivamos como es digno del Señor, que demos fruto y que crezcamos espiritualmente. Y por último, que seamos fortalecidos en el poder de Dios para enfrentar las dificultades de la vida. Hermanos, todos tenemos una manera de orar. Usted tiene una manera de orar, yo tengo una manera de orar, pero esta mañana lo invito a que mire el modelo de oración que vimos la semana pasada y esta semana, en el día de hoy, para que usted ore conforme a la voluntad de Dios. Escuche, esta es la confianza que usted y yo tenemos, que si pedimos cualquier cosa, conforme a su voluntad, número 1, Él nos oye. 2, sabemos que si nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Siempre que usted ore conforme a la voluntad del Señor, el Señor le va a responder afirmativamente. Y es la voluntad del Señor que usted le conozca mejor, que usted produzca buen fruto, que usted ande en santidad. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si usted le pide al Señor, Señor, ayúdame a caminar en santidad, ayúdame a producir buen fruto para tu gloria, ayúdame a estas cosas, el Señor sabe qué le va a decir. Claro que te ayudo, porque está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, a orar justamente conforme a esta oración hoy para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos las gracias por tu bondad infinita, por tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias por todos nuestros hermanos aquí reunidos y por aquellos que nos ven por el internet. Señor, te pedimos que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ti. Rogamos que nos fortalezcas con todo poder, según la potencia de tu gloria, para que así podamos obtener toda perseverancia y paciencia con gozo en medio de cualquier circunstancia. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.